Hola, 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 hola. Muy buenas tardes. Japan Weekend. Agarrad con fuerza vuestros cafés, los té matcha o los estimulantes que vosotros consideréis, que ya son las 4 de la tarde y creo que lo vais a necesitar. El pasado 3 de noviembre de 2024 se cumplieron 70 años del nacimiento de uno de los mayores iconos del cine fantástico y el cine en general, icono pop japonés, embajador de turismo del país, influyente en una forma de hacer cine y que ha traspasado todas las barreras posibles. Hoy en Japan Weekend celebramos los 70 años de Godzilla. Para ello os acompañarán en esta hora monstruosa Jonathan Bellés, un fuerte aplauso, aquí por favor, animaos, venga, venga, venga. Doctor en Godzilla por la Universidad Politécnica de Valencia, no es broma. Uno de los impulsores de la web Godzilla en castellano, director de 2 documentales sobre Kaiju Eiga, El amanecer del Kaiju Eiga y Ishiro Honda, Memoirs and Film Director. Uy, que se acopla, comprobad el micro, gracias. El amanecer del Kaiju Eiga y Ishiro Honda, Memoirs of a Film Director, excelentes documentales sobre el género. Y aquí tengo a Jaime Cortecero, ultrahéroe nacional del tokusatsu, coleccionista apasionado, recuperador incansable de los doblajes españoles de Ultraman, que podéis ver en YouTube, en el canal Ryusei Kick. Y un servidor, Adrián Roldán, director de Oriental Paradiso, hogar del cine asiático más estrambótico e imprevisible y colaborador del podcast Cosas de Monstruos, donde analizamos el cine más monstruoso desde iVoox, YouTube, Spotify y casi todas las plataformas posibles. Pero basta ya de presentaciones, entremos en materia. Tenemos que resumir 70 años de Godzilla y no va a ser tarea fácil. Bien, yo creo que tenéis en mente la imagen de Godzilla, esas películas divertidas, de ciencia ficción, coloridas, infantiles, ¿no? A cierto punto. Pero queremos recordar que Godzilla, en 1954, cuando nació, su origen estuvo atado a un trasfondo mucho más serio y dramático de lo que primera vista pudiera parecer, ¿no? Así que, Jonathan, por favor, háblanos un poco del origen, ¿no? El origen de este personaje, del trabajo de su director, Ishiro Honda, y cómo nació la primera película, Japón bajo el terror del monstruo. Bueno, sí, bueno, muchas gracias por esa introducción, Adrián, me ha encantado. Bueno, pues como dice mi compañero Adrián, efectivamente, China tiene unos orígenes que, bueno, creo que han evolucionado bastante y de una forma injusta se han ido juzgando, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que su director original, Ishiro Honda, era una persona que, ante todo, era un cineasta gran artesano, el cual realmente no tenía especial interés por hacer ciencia ficción, mejor, de hecho, sino que le llevó un proyecto un poco caído del cielo, ¿no? De rebote, mejor dicho, porque realmente Godzilla le va a hacer un director japonés llamado Taniguchi, un amigo suyo de hecho, pero que este no se vio capacitado para hacer tal película de tal envergadura, porque Japón nunca se había hecho una película en tales dimensiones. Hay que tener en cuenta que Godzilla del año 54 costó básicamente casi $1 millón, lo cual para la época era muchísimo dinero, muchísimo más caro que cualquier producción norteamericana de la época, que no rondaba más de los $250.000. Y bueno, Ishiro Honda finalmente aceptó hacer el encargo por parte de su amigo Taniguchi y volcó en ella, en esa película, pues todo ese trauma que él vivió en la Segunda Guerra Mundial, porque no olvidemos que él fue combatiente en la Segunda Guerra Mundial, en Manchuria, en China, y aparte de eso, pues todo lo que él vivió en Hiroshima, ¿no? Porque él pasó por esa Hiroshima destrozada en el 45 cuando volvió a Japón, perdón, en el 46, porque él estuvo como 6 meses capturado por los chinos, ¿no? En Manchuria, hasta que fue liberado, ¿no? De ahí pudo ver la Hiroshima devastada. Toda esa experiencia en la guerra, todo pues ese trauma que él vivió, ¿no? Porque poco se sabe de lo que hizo realmente durante la guerra. Estuvo casi 10 años destinado allí. Fue de forma interrumpida, durante 3 veces llegó hasta ir al frente. Y además fue de una forma injusta, porque él realmente no era militar, o sea, él no era nacionalista, etcétera, etcétera. Simplemente él tuvo la mala suerte que él estuvo involucrado, sin quererlo, en un golpe de Estado. En el año 1936 hubo un Estado, golpe de Estado, en el que se intentó que el emperador volviera, ¿no? al control de Japón. Ese golpe de Estado fracasó y como ese regimiento que se sublevó contra el gobierno japonés de aquel momento, Ishiro Honda estaba en él implicado, pues como castigo, reprimenda, le envía al frente. ¿Qué hizo allí Ishiro Honda, no? Pues aparte de ser un soldado, pues estuvo armando, pues, bueno, como gestor, más que nada, de un Comfort Station, Comfort Woman Station.
que en Japón pues era una práctica muy habitual, ¿no? Allá donde Japón tenía sus colonias, instalaban burdeles para los japoneses, básicamente, para los militares, ¿no? Y Shironda fue destinado a uno de ellos. ¿Qué otras cosas? Recuerdo que su hijo me contó también que él recibió básicamente una bomba que cayó a pocos metros de él, que no estalló, se la llevó a su casa a Tokio, pues un poco como el recuerdo de lo que él vivió, ¿no? En la guerra, como el recordatorio de la fragilidad de la vida, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas son las que finalmente, cuando Godzilla tuvo luz verde el proyecto, entre Tetsuya Shironda quiso volcar en su película, ¿no? Y si vemos Godzilla 54, vemos claramente una película blanco y negro, muy contrastada, con una fotografía muy oscura, con un tono muy adulto, cosa que la productora Toho ni siquiera podía vislumbrar que la película tuviera tener tal éxito internacional y nacional, claro. Hay que recordar que la película fue vista por casi 10 millones de espectadores en Japón en su primer estreno. Y aparte fue vendida a los norteamericanos de Hollywood, lo cual fue un éxito todavía mayor si cabe, ¿no? Y se lo han dado bien duro de todo aquello, ¿eh? O sea, ya, al fin y al cabo era un asalariado y ya está. Pero aún así hizo una película con mucha alma, una película que es una metáfora del miedo atómico que vivió y que muchos japoneses vieron en ese momento. Y Godzilla, en sus palabras, va más allá que una metáfora física de la bomba atómica, ¿no? Con patas, ¿no? Como si fuera una bomba atómica con patas contaminando toda aquella que encontraba con su paso, ¿no? Y eso es Godzilla, ¿no? Del 54. Si no lo has visto, hay que verla, es una película, bueno, de culto, básicamente, ¿no? Y que creo que es importante tener en consideración. Sí, bueno, es una obra imprescindible y por muchas traslaciones, actualizaciones que haya tenido la saga, ¿no? Las nuevas entregas, yo creo que esta película ha quedado como una obra maestra ahí aparte, una obra maestra aparte, el tono de todo lo que se ha realizado después, ¿no? Yo me gustaría que destacarais algún momento de la película porque tiene momentos muy poderosos, muy dramáticos, ¿no? Me recuerdo, uno de mis momentos favoritos es ese momento post-tragedia, que en el hospital lleno de muertos, de heridos, y hay un coro de adolescentes cantando por la paz, ¿no? Es un momento poderosísimo y que no se volvería a repetir en la saga, un momento así de crudo, ¿no? No sé si podéis destacar algún momento así. Especialmente ese Godzilla 54 funciona como una catarsis, ¿no? Como por aquello, que cuando tú ves ese coro femenino que tú comentas en la película cantando hacia la paz, pues básicamente se puede trasladar a lo que pasó en Hiroshima o en la guerra en general, ¿no? Cuando ves imágenes de los hospitales abarcados de heridos y gente moribunda por el ataque de Godzilla o gente irradiada como en Hiroshima, pues no deja de ser también un documental. Shiro Honda hizo documentales antes de hacer cine, de ficción, y él pues tenía ese estilo, ¿no? Y Godzilla 54 tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de eso. ¿Qué destacaría? Muchísimos momentos, ¿no? Muy complicado. Pero yo creo que el coro femenino, si no, me quedo con eso, sin duda. Es muy potente. Pues yo una de las imágenes que más me marcó fue la primera aparición que muestro en la Isla de Oro. Y más que nada porque me pongo en el lugar de la gente que vio eso en el cine hace 70 años. Porque yo creo que hasta ese momento no se había conseguido algo con tanto realismo, tanta potencia como tiene esa imagen. Es esa imagen que sale por detrás de una montaña mientras parte del pueblo trata de huir de la montaña. Y creo que es una imagen realmente impactante. Sí, que de hecho Miyazaki contaba hace poco en una entrevista que él vio en el cine la primera Godzilla y recuerda ese momento, esa primera aparición de Godzilla, que todo el mundo se quedó aterrorizado, que recuerda como una ola de gente saltando del bote del susto. Claro, ahora vemos la película y no somos conscientes del poder de esa imagen, ¿no? Sí, sí, correcto, es muy curioso. Entonces, el poder dramático de esta película se quedó en esta película, porque el resto de la saga fue hacia otros caminos totalmente diferentes. Se hizo una secuela muy apresurada, unos meses después, que se tituló Godzilla Contraataca, Godzilla Raids Again, también en blanco y negro, donde ya lo enfrentaba contra otro monstruo, ¿no? En este caso Anguirus, ese saurio de cuatro patas con coraza de pinchos. Pero tras esa película, digamos que la saga pegó un parón durante unos 7 años, donde durante estos 7 años, entre el 55 y el 62, la Toho, la productora de Godzilla, pues probó hacer otros kaijus, ¿no? Las películas de monstruos gigantes, pues para intentar dar otra vez con la tecla y repetir el éxito del primer Godzilla. Es esta época donde encontramos películas como Rodan, Los hijos del volcán, o Mothra, o las películas de ciencia ficción que haría Ishiro Honda, muy chulas, ¿no? De Mysterians, Battle from Outer Space, muy chula, Matango. No salen monstruos gigantes, pero es una película muy interesante de terror atmosférico y psicológico.
Pero en el 1962 cambió todo, porque se estrenó King Kong contra Godzilla. Un kaiju ya en color, bueno, Godzilla ya en color, ya se había hecho anteriormente kaiju en color, pero ya un Godzilla en color, con un tono totalmente diferente, un tono ya de parodia, de comedia, y que lo enfrentaba con el icono de la RKO, ¿no? Con King Kong. Esta película es un petardazo, o sea, en taquilla la vieron más de 11 millones de espectadores en Japón, y ahora lo piensas, es algo que muy pocas veces se volvería a repetir, ¿no? Y esto marcó una tendencia. Pues eso es lo que la audiencia quiere ver batallas entre monstruos, quiere ver cosas más ligeras, ¿no? Más coloridas, abandonemos ese pasado traumático atrás de la guerra y enfrentemos pues, a una ciencia ficción colorida y jovial y cada vez más infantil, ¿no? Así que antes de ese gran cambio en el que Godzilla se convertiría en héroe de la humanidad, en 10 años de pesadilla a héroe de la humanidad, es curioso. Antes de ese cambio hay una película maravillosa que es Godzilla contra los monstruos, que es Godzilla contra Mothra, la polilla gigante, que es una película estupenda que mantiene ese Godzilla terrorífico, esa parábola de la radiactividad, mezclado con la fantasía de un monstruo como Mothra, ¿no? que crea imágenes muy bonitas, ¿no? Muy coloridas. Ahí los efectos especiales están muy bien, bueno, es una película fantástica. Pero ese mismo año, en el 64, tenemos una película con Ghidorah, el dragón de 3 cabezas, que ya lo convierte a Godzilla en un héroe de la humanidad, aliado, para luchar contra la gran amenaza exterior que es el dragón de 3 cabezas Ghidorah, que es el enemigo por antonomasia de Godzilla. Y a partir de aquí, pues la saga iría realizando mediante mutaciones o derivaciones, adaptarse a los tiempos a un tono que se volvería cada vez pues, más infantil, ¿no? Desde la epopeya de ciencia ficción que los monstruos invaden la Tierra, ¿no? Con extraterrestres controlando a monstruos gigantes para destruir la Tierra, muy divertida. Aventuras selváticas, ya con el director Jun Fukuda, que haría Los monstruos del mar y el hijo de Godzilla. Ya Godzilla ahí tiene un hijo que no se le parece en nada, ¿no? No sé si le pareció el bucanero o no sé, ¿no? O la gran traca final que fue Invasión extraterrestre del 68, donde juntaban pues a 11 monstruos en pantalla, que es una pasada de película, y ya a partir de ahí, pues en los 70, Godzilla pues, entraría en decadencia total. Yo creo que en gran parte la culpa tuvo la televisión, con series como Ultraman, Ultra Q, que cada semana pues el espectador japonés tenía su monstruo gigante en la televisión, por tanto, pues dejaría de ir al cine, ¿no? Y es aquí donde pues, Godzilla pues, intentaría sobrevivir como pudiera pues, por Ghidorah, la burbuja tóxica, que volaba Godzilla por ahí por los aires. Alien, el monstruo de la galaxia, se ataca a la Tierra. Gorgo y Superman se citan en Tokio, el mejor título de la historia. Hasta que en el 75, con Terror of Mechagodzilla, eso fue un fracaso, no había por dónde cogerlo. Y la Toho decidió dar parón indefinido a la saga de Godzilla. Pero tranquilos, en 9 años volvería por sus fueros y a lo grande, como nos contará ahora Jaime. Pero quisiera, antes de saltar de Tama, me gustaría que destacarais alguna película de esta etapa clásica, la que os guste, la que quisierais recomendar aquí a los presentes. Jaime. Pues yo, a ver, cada vez que hago tener esta pregunta digo una distinta, sobre la ver un poco por variar. Yo diría la que han nombrado antes de Ghidorah, el dragón de 3 cabezas. No por ser solo la primera aparición de King Ghidorah, ¿no? el enemigo por excelencia de Godzilla, sino también porque es el primer llamado Monster Mash, ¿no? La primera vez que vimos a varios monstruos enfrentándose entre sí en una película de estas características. De hecho, luego hablaré un poco más, pero la segunda película americana de Godzilla, perdón, la tercera, la de Godzilla King of the Monsters, se basa en parte en esta premisa, ¿no? Ya que se enfrentan entre sí los mismos. Sí, que es un poco los Vengadores, pero en el Kaiju. O sea, la Toho ya lo hizo 40 años antes. Bueno, yo me quedaría con Godzilla contra Mothra, sin duda. Godzilla contra Mothra es, más allá de, porque es de Godzilla, claro, es de Godzilla y como soy fan, no tiene que estar, sino como película. Como película creo que Shironda en ese año ya, en el 64, ya con 50 y pocos años ya, era una persona que había madurado su estilo físico, ¿no? Y sabía muy bien dirigir a actores, sabía muy bien el montaje, había refinado muy bien sus rayas, su compañero de efectos especiales, cómo desarrollar los efectos especiales de las pelis de Godzilla además, y yo creo que, bueno, yo creo que es una película que realmente brilla en todos sus sentidos, ¿no? La música también de Akira Ifukube es maravillosa, marca un antes y un después en la saga porque ya crea, bueno, realmente con King Kong contra Godzilla ya crea esos temas de Godzilla que tenemos hasta la actualidad,
Pero FV en el año 64, en esa película, lo sentencia, ¿no? Como que esa es la marca de Godzilla, ese es el tema de Godzilla y será para siempre, ¿no? Y creo que esa película es muy, o sea, es una llueva, es de ficción, lo que quieras, pero esa película es muy fantástica. Entonces, por ese monstruo, con esa polilla gigante que por todo Shibata odiaba las polillas, los insectos en general, ¿no? No le gustaba nada aquello. Pero sin embargo, la película, pues al final era algo profesional del cine, ¿no? Entonces, más allá de su gusto tal, él hacía lo que le encargaba las cosas en este caso. Que lo hubiera encantado hacer documentales, películas de comedia, dramas humanos, etc., ¿no? Pero da igual por eso que cogiera, que realmente lo afectaba del plan profesional. Y esa película es el punto claro de ello, ¿no? Es una película brillante, de 10. Sí, a mí mi favorita también es esa, Godzilla contra Mothra, pero quiero recomendar la primera de Mechagodzilla, o sea, Cybergodzilla, máquina de destrucción, año 1974, es divertidísima, o sea, si tenéis esta idea de Godzilla loco, o sea, de películas locas que pasa de todo, este es el ejemplo perfecto, extraterrestres del tercer planeta, del agujero negro, que luego son simios. Hay un clon robótico de Godzilla gigante, King Caesar, que es el, no sé cómo describirlo, el león este saltarín de Okinawa. Hay tramas de espionaje, la Interpol por ahí metida. Es una película que no paga y es divertidísima, es una película muy divertida. Y ahora saltamos a la siguiente etapa, que se conocería como la etapa Heisei, que abarcaría los años 80 y 90, con más películas de Godzilla, con éxito renovado, que Jaime nos hará un resumillo de esa etapa. Adelante. Bueno, pues esta época, la verdad que es una época de luces y sombras, diríamos más sombras que luces, ¿no? Pero bueno, tenemos que ponernos en que estamos en una época que estamos en plena Guerra Fría, prácticamente llegando al final de la Guerra Fría. Entonces, desde pocos años después del 75, cuando se estrena Terror de Mechagodzilla, ya se habla de nuevas películas de Godzilla. Una de ellas, muy curiosa, fue la idea de intentar enfrentar a Godzilla contra el diablo. O sea, Godzilla se enfrentaría a una suerte de, pues, una especie del infierno delante, que iría avanzando por las puertas del infierno hasta llegar a enfrentarse con Satán. Pero Ese proyecto tiene que suceder tiene que ser pero no sé por qué no se llevó nunca a cabo, ¿no? La idea era demasiado rocambolesca quizá y no. Pero bueno, llegamos al año 84 y en este año la Toho destina un presupuesto de 6 millones de dólares para hacer un remake de la primera película. Un remake en el contexto de los años 80. Tenemos que pensar que el panorama urbanístico de Tokio ha cambiado. Ahora, en vez de ser una ciudad de casas bajitas, es una ciudad de rascacielos, ¿no? Es una ciudad que en los últimos 10 años se construyen más de 30 o 40 edificios que superan los 100 metros. Por lo tanto, se decide aumentar el tamaño de Godzilla, que en las anteriores películas tenía 50 metros de altura a escala, y ahora pasaría a tener 80, simplemente porque el hecho de hacerlo a 50 metros con el resto de edificios quedaría muy ridículo, por lo tanto decidieron aumentarlo. También para esta peli se construye un robot animatrónico de 5 metros, en los que se gastan prácticamente la mitad del presupuesto de toda la película. Un robot que pretenden usarlo en el 70% del metraje de la película, pero que por lo que sea no lo utilizan nada más que para datos planos de pocos segundos, porque el robot era bizco y no abría la boca, se quedaba encasquillado. Entonces, otro de los errores que tuvieron en esta película fue el contratar a un actor muy alto para meterse dentro del traje. Este actor, cuando vio las condiciones que tenía que someterse dentro del traje, era un traje que pesaba 110 kilos. Entonces, cuando llegó el primer día de rodaje, cuando se fue a meter en el traje, dijo no, y se fue. ¿Qué hicieron entonces? Decidieron contratar a un chiquito que trabajaba por allí, que ya había estado en otras películas, ¿no? Haciendo de monstruo, que era Kenpachiro Satsuma. Kenpachiro Satsuma era un tío muy bajito y muy poquita cosa, en comparación con el otro actor que tenían contratado, que era enorme. Entonces el traje le quedaba gigante. O sea, si ya pesaba 110 kilos, con eso, pues imaginaros, cuando os ponéis unos zapatos que os quedan grandes, ¿no? ¿Cómo andáis? Pues esto sería igual, pero multiplicado por 1000. Bueno, con todo, la película fue un éxito. Con los 6 millones de dólares que hablábamos antes, consiguieron recaudar 14, atrajeron a un buen número de personas al cine y desde ese momento, Toho decide que va a recuperar la saga. Pero no es hasta 5 años después que estrena la siguiente película, que sería Godzilla contra Violante. Tiene una escena, una escena muy curiosa detrás, ya que para conseguir el guión hicieron un concurso en el que pidieron a los fans
que enviaran sus borradores con diferentes historias. Y el ganador resultó ser un dentista que propuso una historia en la que un científico loco jugaría a ser Dios, por así decirlo, y clonaría, ¿no? O sea, como que haciendo, ¿cómo se dice? No clonación, sino experimentación biogenética, consigue juntar las células de Godzilla con las de una planta y con la conciencia de su hija muerta. O sea, esto ya es una cosa estrambótica. El resultado fue quizá uno de los monstruos más grotescos que se ha hecho nunca en el universo de Godzilla, que es Violante, que es una especie de cocodrilo con tentáculos de enredadera, ¿no? Como si fuese una rosa con una boca enorme y tal. Y una de las curiosidades de este monstruo es que lo manejaban 20 personas. O sea, 20 personas que llevan de esos tentáculos, tirando de cables que eran cuerdas de piano. Y el resultado es espectacular. La película hay que decir que fue un fracaso en taquilla porque apenas recuperó los costos invertidos, ya que era una locura. Pero lo que sí que marcó esta serie fue que el diseño del traje de Godzilla ya perduraría hasta el final de esta era. O sea, después poquitas modificaciones, pero es el Godzilla quizás uno de los más icónicos, uno de los que más pueden venir a la cabeza si se puede. Luego, un par de años después, tendríamos Godzilla contra King Ghidorah, que sería una revelación de esta película, y aquí se vuelve a aumentar la escala del monstruo. Se vuelve a pasar de los 80 a los 100 metros. ¿Por qué? Porque al final de la película se enfrenta contra Mecha King Ghidorah, ¿no? En una zona de Shinjuku, en la que está el edificio del gobierno metropolitano de Tokio, que son esas dos torrecitas, que es un edificio que tiene 250 metros de altura. ¿Por qué se aumenta la escala? Porque el techo del estudio donde estaba rodando no daba para más. O sea, el edificio solo podía tener 5 metros de alto. Por lo tanto, ya que los japoneses son tan detallistas por el tema de las escalas, decidieron aumentar otra vez la escala de las escalas. La película, esta sí que fue un fracaso absoluto, pese a la locura de sus historias, ya que había más que un plagio, diría yo, de Terminator 2 en alguna escena que otra. Y fue un fracaso más que nada porque no llegaron a recuperar el presupuesto invertido de 12 millones de dólares, que no estaba mal, pero no lo llegaron a recuperar, se quedaron más o menos ahí. La siguiente película, que es Godzilla contra Mothra, otra vez volvemos a lo mismo. Aquí se decide atraer al público femenino al cine, porque se dieron cuenta en Toho que la mayoría de las personas que iban a ver películas de Godzilla eran hombres, pero la mayor parte de las personas que iban al cine eran mujeres. Por lo tanto, quisieron atraer a ese público, atrayendo, o sea, recogiendo otra vez a un monstruo que era el preferido de las mujeres, en este caso, ¿no? Y les funcionó, porque la película recaudó nada diseñable pizza de 30 millones de dólares. Pese a ser como una especie de Indiana Jones con Godzilla, ¿no? En la que se enfrenta a dos peluches, que son en este caso Mothra y Batra, ¿no? No son otra cosa que dos peluches. Y luego ya a partir de aquí dijéramos que empieza el declive, ¿no? de la era Heisei, con Godzilla contra Mechagodzilla, de nuevo, recuperando a Mechagodzilla. En esta película, pese a que tiene las mayores escenas de acción diarios, el mayor metraje de acción que está en esta película, sí que es verdad que fue una película demasiado infantil, pero que fue bastante bien de taquilla, ya que fueron casi 3,5 millones de espectadores a los cines, lo cual no estaba nada mal. Luego al año siguiente, en el año 94, ya se les fue de las manos, decidieron enfrentar a Godzilla contra Space Godzilla, que no era otra cosa que un Godzilla venido del espacio, ¿no? Con dos cristales en los hombros. La verdad que tenía un diseño muy espectacular, pero un guión nada acertado, la verdad. Las actuaciones un poquito así. Está siendo muy bueno con la película. Sí, tío. Muy acertado. A ver, dijéramos que la trama va básicamente de que un Godzilla llega del espacio para secuestrar al hijo de Godzilla. Nadie sabe por qué y entiende el cómo, pero lo consigue, ¿no? Pues ¿qué haces? Cabrear a Godzilla, pues ya está. En taquilla no fue mal, tampoco, pese a lo mala que era la peli. Y deciden hacer una última etapa, o sea, una última película que cerraría esta etapa, que sería Godzilla contra Destoroyah, en la que en esta película se trata la muerte de Godzilla, una muerte que es inevitable, ¿no? Porque Godzilla se ha convertido en una especie de reactor nuclear, ¿no? A punto de estallar. Y es donde vemos a un Godzilla, el traje de Godzilla, que está lleno de luces, ¿no? Y hay una historia muy curiosa, que es que el actor que iba dentro del traje, que es Machiru Satsuma, ya por fin era traje de su talla,
pero el traje lo llenaron de bombillas y de cables y de bombonas de dióxido de carbón. Por lo tanto, este actor estuvo a punto de morir dentro del traje hasta 6 veces, porque se asfixiaba literalmente. O sea, tuvieron que sacarlo, ¿no? Normalmente las tomas en las que rodaban a Godzilla duraban unos 3 minutos porque el actor no aguantaba más dentro, y aquí en este caso cada 30 segundos lo estaban sacando porque es que palmaba. Y bueno, esta etapa yo creo que sería todo. Sí que es verdad que cerraron un poco por todo lo alto porque fueron más de 4 millones de espectadores al cine y cerraron un poco por todo lo alto, pero ya no daba para mucho más en esta época. Ya la gente había empezado a cansarse un poco de ver siempre lo mismo porque era prácticamente una peli cada año y ya estaba haciendo... Sí, bueno, acabó por todo lo alto porque el eslogan, la muerte de Godzilla muere, o sea, trajo muchos espectadores a los cines. ¿Pero por qué mataron a Godzilla en el año 95? Pues porque Toho había vendido ya los derechos pues, para hacer una versión americana del Sabio Radioactivo, que es la que dirigiría Roland Emmerich. Saltemos eso porque ya hablará después Jaime de todo el Monsterverse y todas las versiones americanas. Pero inmediatamente después de la película de Roland Emmerich, que no funcionó nada bien, pues inmediatamente los japoneses, Toho dijo, no, volvemos, Godzilla vuelve a casa. Inmediatamente al año siguiente hicieron una nueva película, que es Godzilla 2000 Millennium, que dio inicio pues, a una nueva etapa, no la etapa Millennium, que fueron 6 películas hechas entre el 99 y el 2004, que el propósito era llevar a Godzilla a terrenos que nunca había estado antes. Eso decía el productor de la Toho por aquel entonces, pero creo que en general fue quiero y no puedo lo que vimos en esas entregas, ¿no? Muy ancladas al anime de la época, o que no, muy repetitivas entre sí, y que no acababan de coger el tiro, en mi opinión, ¿no? Tuvimos Godzilla contra Megavirus, que era un poquito recuperaba ese tono de los años 70, más decadente, pero si hay una película que se sale totalmente que creo que destaca por méritos propios, es GMK, ¿no? Godzilla contra Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack, qué título más largo, dirigida por Shusuke Kaneko, que anteriormente había dirigido la trilogía de Gamera, la tortuga gigante de los 90, que es el cenit, quizás considerado por muchos el punto más alto del género. Son pelis muy chulas, muy destacables, y dirigió su Godzilla, ¿no? GMK, que propone cosas nuevas, ¿no? Godzilla es la reencarnación de los muertos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esa sed de venganza contra esos olvidados, ¿no? La guerra, yo creo que ese es muy poderoso, ¿no? Ese sentido que se le da al monstruo, más villano que nunca, más cabrón, iba a decir una palabrota más grande, pero muy cabrón sale Godzilla en esa película. Y es una película muy notable de la saga. Luego tuvimos esa dupla de películas de Mechagodzilla, ¿no? Godzilla contra Mechagodzilla, que estaba hecho el robot de los huesos del primer Godzilla del 54, que luego tomaba conciencia al espíritu y se adueñaba del robot. O sea, un guión muy bien de esa película. Y luego la siguiente fue Godzilla Tokyo SOS, que también recuperaron Mechagodzilla, Gamora, bueno, el batiburrillo de siempre, ¿no? De monstruos. Son pelis que el guión es para sacarte los ojos, pero las escenas con efectos especiales están espectaculares, o sea, están muy bien. Nivel de maquetas, entre otros efectos pirotécnicos, son muy destacables. Y cerraron por el 50 aniversario del monstruo con Godzilla Final Wars, que, bueno, es entrar en el fuego de esa película. Hay quien la odia, hay quien la ama. Si entras en ese juego de Matrix, Battle Royale de monstruos gigantes por todo el mundo, si entras en ese juego es una película muy divertida y con muchísimos guiños a la etapa clásica del personaje. Y aquí, pero bueno, esta película fue un fracaso absoluto. Además fue un presupuesto desmesurado. Sí, 20 millones. 20 millones. Sí, una película de este tipo es una auténtica. Creo que en ese momento era de las más caras que se habían hecho en Japón. Sí, de hecho, hasta pagaron. Había un montón de grupos de música en la banda sonora, ¿no? Como Sub 41 y gente así que la metían en la banda sonora bota y hay que pagar un montón de derechos aparte. Sí. Pero fue un fracaso y eso provocó otro parón en la producción de películas del monstruo. Llegados a este punto, otra vez, otra rondita, destaquemos cada uno una película de estas dos etapas, de la Phase 6 y la Millennium,
Pues, ¿qué recomendaríais de esta etapa? Jonathan, va. Bueno, de la Heisei yo me quedaría... Claro, la primera Godzilla que vi yo de niño fue la de Godzilla contra Mothra del 92, ¿no? De Okawara. O sea, me pareció muy divertida. Sin embargo, creo que me quedaría con la película del 84. Sí, de Hashimoto, sí. Porque es una película que trata otra vez de tomarse a Godzilla como una película, un personaje serio, ¿no? Y rescatar un poco todo aquello de la bomba atómica, de todo ese contexto de la Guerra Fría que tiene en ese momento la producción de la película, que es una vez muy interesante además. Sí, quedaría con esa, sin duda. Jaime. Pues yo de stand-up a crisis destacaría, la que decía yo antes, de Godzilla contra Mothra. Más que nada porque también fue la primera película de Godzilla que vi, cuando era muy pequeño, ¿no? Como tenía 8 o 9 años. Y luego aparte porque antes no lo he contado, pero tiene una historia muy curiosa detrás, que es que durante el rodaje uno de los trajes se perdió. Bueno, se perdió, o lo perdieron, ¿no? Lo robaron, básicamente. Y cuando fueron a buscar el traje, ¿no? A uno de los almacenes, se dieron cuenta de que no estaba. Y bueno, tuvieron que llamar a la policía, denunciar de por medio, bueno, una cosa dura. Y pasados 7 días, una señora que paseaba junto al lago, paseaba su perro, vio cómo flotaba algo en mitad del lago, ¿no? Y de repente se posa en la orilla. La señora empezó a llamar a la policía y empezó un cocodrilo, un cocodrilo, un cocodrilo. Bueno, no era un cocodrilo, era el traje de Godzilla, que era un traje que tenía 4 metros de largo. Entonces, claro, imaginaros la pobre señora, el susto que se llevó. Nunca se sabe qué pasó realmente, no, porque nunca llegó a nada. La hipótesis real fue que unos tíos entraron de pedo en el almacén donde tenían todos los monstruos guardados, ¿no? Y se probaron el traje y cuando empezaron a aparecer en los medios de comunicación y todo, pues cogieron y lo tiraron al lago directamente, ¿no? Pero sí, tiene una historia muy curiosa esta película. Pues yo destacaría Godzilla 84, me gusta, cada vez me gusta más, ese Godzilla más serio, parábola con la Guerra Fría, ¿no? Entre Estados Unidos y Rusia. Pero voy a destacar Godzilla contra King Ghidorah, porque es divertidísima. Hay viajes en el tiempo que van a la Segunda Guerra Mundial. Se trata del origen de Godzilla. Sale un clon de Terminator, un clon de Hacendado, sale ahí deslizándose por la carretera. Es una película increíble, divertidísima, que no para ni un momento y que culmina con esa batalla contra Mecha King Ghidorah, que es alucinante, esa es muy chula. Y de la Millennium, pues como he dicho, me quedo con GMK, pero con muchísima diferencia. Igual. De Millennium no hay mucho que decir, la verdad. No hay mucho que decir. Yo creo que, vamos, aún así como película tiene bastantes problemas a nivel narrativo. Y no se puede comparar con nada que ver con las de Omega, por ejemplo, de los años 90 de Kaneko, que es un director. Es que la Toho es especial, ¿no? La Toho es especial. La Toho como productora pues mete muchas piezas siempre, pone mucha pasta pero poco tiempo, no se puede desarrollar bien los guiones, no se pueden desarrollar bien los efectos especiales y al final acaba siendo un poco pastiche, un poco complicado. Sin embargo me quedo con la GMK, sí. Sí, que el director Kaneko quería utilizar de monstruos a Vara, a Anguirus y a Baragon. Y a 3 semanas de empezar a rodar, la Toho dijo, ¿qué me vas a poner a esos monstruos que no los conoce nadie? No, ponme a King Ghidorah y a otra. Y a 3 semanas de empezar a rodar. O sea, bastante bien quedó la peli, ¿no? Sí, de hecho, aparte de cambiarle los monstruos, tuve que cambiar un poco el guión, porque claro, estos monstruos que dicen, ¿no? Mothra, King Ghidorah y Baragon, no solo son los que se enfrentan a Godzilla, sino que los convierten en protectores de la Tierra, ¿no? En guardianes de la Tierra. De hecho, es la primera y única vez en la que vemos a King Ghidorah como un héroe y no como un villano. Y lo cual es bastante destacable, porque nunca antes se había hecho algo así, ni planteado. Pero bueno, a mí me gusta mucho de esta peli. Igual me matáis porque no sé aquí de YouTube, pero me gusta mucho la música que tiene esta peli. La banda sonora de esta película es muy distinta a lo que nos tiene acostumbrados la Toho con Godzilla, pero creo que tiene un ritmo así, ¿no? Como electrónico muy guay, ¿no? Tiene un tono de Kao Tani, ¿no? Me parece que era el campo support. Pues sí, creo que tiene una banda sonora muy buena. Que era el mismo de las de Gamera, ¿verdad? El mismo compositor. Pues, como hemos comentado, aquí separa la producción de Godzilla la producción japonesa, pero como ya muchos conoceréis, hay una serie de adaptaciones americanas que han devuelto a un éxito mundial al personaje, ¿no? Yo creo que está en un excelente momento en este mismo momento, porque con el éxito de estas películas de Monsterverse, Godzilla está en un buen estado de salud. Y Jaime nos contará un poco todo ese periplo, cómo hemos llegado a este punto, ¿no? En estas producciones americanas de monstruo. Bueno, pues primero de todo tenemos que volver atrás hasta el año 92, que es cuando Tristar,
decide comprar los derechos de Godzilla, ¿no? Compra los derechos de Godzilla por 5 años. Entonces, en esos 5 años tienen que intentar adaptar todas las películas que pueden, ¿no? Pues bueno, el productor Dean Devlin, que es uno de los mayores productores de cine de acción, yo creo que había en los años 90, ¿no? En Hollywood, decide que, bueno, él quiere hacer la película más grande de Godzilla que jamás se haya hecho. Y para ello quería contar con Roland Emmerich. Pero Roland Emmerich, en esa época, en el año 94, estaba metido en plena producción de su peli Independence Day. Entonces tienen que postergar un poco la producción de esta película hasta que se estrene Independence Day en el verano del 96. En el verano del 96, cuando ya se estrena la peli, Roland Emmerich decide meterse a dirigir esta peli. Pero claro, el tiempo apremiaba. Antes del año 98 tenían que estrenarla. Por lo tanto, deciden hacer un campañón para tirar de esta película brutal. O sea, metieron no sé cuántos millones de dólares en hacer la campaña de marketing. Y El tamaño el tamaño sí importa, size does matter. Y la verdad que la campaña es una cosa que yo tenía 8 años en aquella época y todavía la recuerdo, porque fue absolutamente sin precedentes, ¿no? Yo creo que era una cosa que ni mal que durase. Y bueno, en el año 98 se estrena, es un fracaso absoluto. O sea, de los 140 millones que invierte de lista, recuperan 300 y pico, pero bueno, allí ya sabéis que por derechos de marketing, distribución y tal tienes que multiplicar prácticamente por 3 el presupuesto para recuperar el dinero invertido. La película, pues bueno, si no fuese una película de Godzilla, creo que sería una peli bastante entretenida, ¿no? Si lo hubiesen llamado de otra manera, pues supongo ser una película de aventura bastante entretenida. ¿Qué pasa? Que no tiene nada que ver con Godzilla, porque ni el monstruo se parece. Entonces, bueno, tras este fracaso, Trista, no sabemos muy bien por qué, decide renovar esos derechos, porque había una cláusula del contrato que si estrenaban antes de que se venciesen los 5 años que tenían firmados, podían renovar otros 5 años más estos derechos. Entonces, al renovar los derechos, fue tal el fracaso, no sabían muy bien qué hacer con ellos. Entonces deciden hacer una serie de animación que bueno, sí que era mucho más fiel a las películas japonesas, ¿no? A las pelis, sobre todo a las pelis Showa, ¿no? Las películas más locas de Godzilla enfrentándose a varios monstruos en cada episodio. Pues bueno, esta serie sí que funciona. Pero luego, tras el estreno de Godzilla 2000, deciden hacer una secuela. Pero la particularidad de esta secuela es que había la parte de efectos especiales la realizarían técnicos japoneses, un estudio japonés, y luego la parte humana, por así decirlo, la parte de interpretaciones humanas, se llevaría a cabo en Estados Unidos. El problema, que había que destinar un presupuesto de 20 millones de dólares. Y Tristan decidió no meterse en este berenjenal porque tampoco tenían muy claro si iban a recuperar pues, los 40 o 50 millones que tenían que sacar para ser rentable. Entonces, esta película que iba a dirigir Joe Dante, el director de Gremlins, pues se quedó en el aire y nunca más se supo. Y ahí ya tenemos que pasar al origen del Monsterverse, que es la etapa en la que estamos ahora. Y ahí tenemos que hablar de Yoshimitsu Banno, que era el director de Godzilla contra Hedorah, que fue probablemente la película más odiada de Godzilla, ¿no? Porque es una película que poca gente comprendió, ¿no? Quizá porque era una peli demasiado psicodélica, en algún momento demasiado ecologista, por así decirlo, demasiado propagandística. Entonces Yoshimitsu Banno compra esos derechos de Godzilla para hacer una especie de mediometraje 3D en cines IMAX. Sería un mediometraje que estaría ambientado en Las Vegas y no tendría prácticamente una historia, ¿no? Sería como ciertas imágenes para que fueran en 3 dimensiones, ¿no? Y asustar un poco a la. ¿Qué pasa? Que ahí aparece un productor llamado Robbie Lee, que había hecho un fortunón comprando películas japonesas muy pequeñitas y haciendo remakes en Estados Unidos. Este tío es el tío que trajo The Ring a Estados Unidos. Una película que se llamaba Ringu, que costó 4 perras, pagó por sus derechos y hicieron un remake de Gore Verbinski, que es el director de Piratas del Caribe. Hicieron el remake y fue un absoluto éxito, ¿no? Y también hicieron el remake de La Maldición, el remake de Dark Water, ¿no? Hicieron varias pelis de terror y este tío hizo un dineral. Y este tío le dijo a Yoshimitsu Banno, oye, en lugar de hacer esta cosa de que es un documental extraño, ¿por qué no intentamos vendérsela a una grandísima productora y hacemos algo más grande? Porque yo aquí le veo potencial. Y es ahí donde entra Legendary Pictures. Legendary Pictures se interesa por la idea y compra este derecho, ¿no? Se los ceden, por así decirlo, pasan a ser productores ejecutivos. Entonces,
en el año ya estamos, en el año 2013-2014, 2014 estamos en 2013, es cuando Yoshimitsu Banno, junto con Roy Lee, contratan a Gareth Edwards para dirigir esta película. Gareth Edwards había dirigido una película que prácticamente había montado él en su casa, que se llama Monsters, que no os la recomiendo, de verdad, encarecidamente, porque es una maravilla. Y Gareth Edwards pues hace esta versión de Godzilla, ¿no? En la que prácticamente aparece 2 minutos en pantalla, pero que sus apariciones son inconmensurables, ¿no? La película es un éxito, recauda más de 500 millones y da inicio a lo que hoy conocemos como el Monsterverse, ¿no? Que fue seguida de Kong Skull Island, que recauda todavía más. Y es una película espectacular, entretenidísima. O sea, yo recuerdo la escena en la que Kong ataca, ¿no? el grupo de helicópteros al atardecer, con Samuel L. Jackson maldiciendo y jugando en un papel estelar. Y justo después se estrena, al poco tiempo se estrena Godzilla King of the Monsters, de la que os hablé antes, que era como un remake, por así decirlo, de Ghidorah el dragón de 3 cabezas. Y esta es un fracasazo. O sea, esta película se la pega en taquilla, recauda menos de 400 millones, por supuesto no llegaron a recuperar el dinero. Pero nos mete en un concepto, que es el concepto de la tierra hueca, que se extendería, ¿no? Se desarrollaría mucho más en las subsiguientes pelis, ¿no? En la primera, que sería Godzilla contra Kong, que ya nos meten ya de lleno en la tierra hueca, ¿no? En el Hollow Earth y está ya Godzilla contra Kong. Hay que decir que fue la primera película tras la pandemia que realmente atrajo a la gente al cine, ¿no? Fue la primera, cuando se estrenó en abril del 21, ¿no? Me parece que fue. Fue la primera película que casi recaudando 500 millones, ¿no? Que de repente nos dimos cuenta de que podríamos salir de casa, ¿no? Ir al cine. Y la verdad que fue un bombazo. Luego tenemos la serie de Monarch, que se estrenó el año pasado. Y fue un bombazo también, porque yo creo que contra todo pronóstico, ¿no? Porque la estrenó Apple TV, y yo la verdad no conozco mucha Apple TV, ¿no? Pero les ha salido rentable. Porque ayer se terminó de rodar la segunda temporada. Ayer ayer se terminó de rodar la segunda temporada. Entonces, esta película nos mete en 2 líneas temporales, ¿no? Una en los años 50 y otra en el año 2014, ¿no? Tras el primer ataque de Godzilla. Y la verdad que cuenta 2 historias, una más interesante que la otra, sobre todo la de los años 50, mucho más interesante que la del año 2014. Pero bueno, luego al final todo se acaba uniendo y veremos a ver a qué llegamos. Y la última película, que sería Godzilla Kong, el nuevo imperio, que es ya pues una unión de todas las locuras de mucha gente en Legendary Pictures, ¿no? Es una película calificable. O sea, si hay una escena que marca esta película, pues es quizá el salto mortal de Godzilla desde el peñón de Gibraltar, ¿no? Literalmente al mar. Están sin gravedad. Sí, o una pelea sin gravedad en la Tierra Hueca, la verdad que está bastante potente. Pero bueno, la película sí que hay que decir que fue un éxito, ¿no? Creo que fueron 550 los millones que sacó en taquilla, y la verdad que va muy bien. Ya hay segunda parte, confío. Veremos a ver qué sí. Sí, hasta el momento es la más taquillera del Monsterverse. Y eso marca la tendencia de nuevo, ¿no? De lo que quieren los espectadores. O sea, es curioso porque la deriva del Monsterverse ha ido un poco en sincronía con la deriva que tuvo la saga Godzilla en su etapa clásica, ¿no? Que cada vez fue de algo serio a algo cada vez más loco y extravagante, ¿no? Que es el mismo camino que tenemos que estamos viendo con el Monsterverse. No sé si aquí mis compañeros, Jonathan, tú eres amigo de Monsterverse, ¿recomendarías alguna película? ¿Te gusta alguna película de Monsterverse? Sí, claro. El 2014. La verdad es igual. Esa me gusta. A ver, lo que me gusta de este Monsterverse es que, a diferencia de Roland Emmerich, que en sus propias palabras se dijo que quería hacer una vida de Godzilla como si él se hubiera creado el concepto, la idea del personaje, salió lo que pasó. La diferencia es que el Monsterverse sí respetan al monstruo japonés tradicional. Entonces, es su universo, en cierto modo, tanto por los monstruos como por sus modos de crear las historias, ¿no? Porque tienen muchas referencias, además. Pero siempre me quedaría con la de 2014. Sí. ¿Y tú, Jaime? ¿Te quedarías con...? Pues yo, porque estamos hablando de Godzilla, no voy a hablar de Kong, que es Skull Island, pero creo que es la mejor. De todas formas, voy a decir Godzilla King of the Monsters, el rey de los monstruos. Básicamente porque recupera a todos los kaiju, ¿no? Míticos de la saga,
y porque creo que es una película que ha sido inmerecidamente vilipendiada por la crítica, porque no me parece tan mal, o sea, creo que es bastante peor la nueva, ¿no? Y la están poniendo un poco por las nubes, ¿no? Pero como que si esta fuera el origen de todos los males. Y creo que Michael Dougherty, el director, supo plasmar muy bien lo que era el Godzilla Showa, ¿no? El Godzilla más popero, por así decirlo, ¿no? El que más le gustaba la caña. Sí, a mí cuanto más, cuanto menos, yo disfruto con todas, me divierten. Pero quiero destacar Godzilla contra Kong, la primera, porque es la primera que cuando salí del cine salí con wow. O sea, creo que sabe transmitir muy bien ese frenesí, esa fuerza, esa contundencia en las escenas de batalla que, no sé, que yo no había sentido en las anteriores, ¿no? Esa escena en el portaaviones, en medio del mar, esa batalla que tiene, que sé, me parece genial. O esa Hong Kong que es muy deudora de Pacific Rim, ¿no? Con todos esos leones y demás. Me parece estupenda. Y la serie de Monarch a mí me gustó mucho, la disfruté mucho, porque se centra en ese drama, ¿no? De personajes, en lugar de estar constantemente enseñando monstruos y demás, ¿no? Y es interesante en el punto en que estamos, porque si paralelamente, o sea, se está produciendo las adaptaciones americanas, al mismo tiempo también tenemos nuevas películas japonesas que van van por el lado contrario de las americanas, lo que hace que en conjunto estemos en un momento muy interesante, ¿no? Así que nos puedes contar, Jonathan, del presente que nos encontramos en el japonés. En Japón, ya volviendo a tierras japonesas, tenemos la nueva etapa que es la Reiwa, básicamente, ¿no? Inaugura con Godzilla en 2016 y que continúa hasta, bueno, hasta hace un par de años con Godzilla Minus One. Lo interesante de esta etapa es que es por ahora la más corta en cuanto a producción, pero sin duda la más rica, en mi opinión, en cuanto al contenido de producción japonesa. Porque tenemos que tener en cuenta que Shin Godzilla, si es un... ¿Cómo decirlo? Claro, si Shiro Honda tuvo en cuenta la bomba atómica para hacer Godzilla del 54, y Anno y Shin Higuchi tuvieron en cuenta la catástrofe de Fukushima en 2011 para hacer Shin Godzilla, ¿no? Y es interesante, porque yo cuando tuve la oportunidad de entrevistarle para el documental a Shinji Higuchi, él me habló de todo aquello. Más allá de tener a Godzilla como una metáfora de aquella catástrofe, lo que quisieron representar realmente era cómo el gobierno japonés actual actuaría frente a una amenaza real, ¿no? Pues si Godzilla realmente existiera, ¿no? Y tener como patrón la catástrofe del 2011, ¿no? Pues tanto el tsunami como, sobre todo, el accidente nuclear en Daiichi, ¿no? Y Fukushima. Y es una película que tiene muchas lecturas también, en ese sentido. Tiene un background muy interesante. Y una vez más, al igual que Shionda, Godzilla parece una excusa más. Realmente el poder de la película es el contexto político que tiene y cómo la sociedad japonesa reacciona ante esa situación. Es incomprensible. Godzilla original fue algo así, similar a esto. Y también me contó que tienen que ver mucho ya con esa película sin Godzilla, bebía mucho de la película Godzilla del 84 que antes hablaban mis compañeros, ¿no? Porque esa película del 84 también tiene ese background político, ¿no? Sobre todo. Pues esta, una vez más, no se vuelve a plantear otra vez qué pasaría si Japón recibiría otra bomba nuclear, ¿sabes? En Tokio, para acabar con Godzilla, ¿no? Un poco con ese paralelismo con Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Del año 45. Entonces se plantean dilemas muy interesantes para los pueblos japoneses y se representa claramente cómo Japón, como otros muchos países del mundo, van detrás de Estados Unidos en cuanto a su política, ¿no? Estados Unidos marca la agenda política, ¿no? De cada país, pues esta película es lo mismo. Si Estados Unidos dice una cosa, pues hace lo que sea para que los japoneses lo hagan, ¿no? Y dentro de los gobiernos japoneses hay una facción que apoya esas decisiones de Estados Unidos. Entonces, me parece una película súper interesante y si no habéis visto la de Godzilla, sin duda esta película sería la primera que vería junto con la de Shiro Honda. La tenéis en Filming y en Anime Box desde hace un par de semanas. O sea que, de verdad, si no la habéis visto, es una buena película para empezar. Sí, otra cosa que se puede destacar también más allá de la historia es cómo se hizo la película, ¿no? A nivel técnico. Ya no sé contratar al actor para meterlo dentro del disfraz de Godzilla. Esta vez es un CGI, básicamente, ¿no? Básicamente. Y creo que eso es un antes y un después para la industria japonesa. De hecho bueno, en ese momento fue la película más cara de Japón. Al igual que Godzilla 54 lo fue en su momento, pues también. No sé si fueron 40 millones de dólares que se invirtieron aproximadamente. Recaudó los 90. Fue también un éxito en Japón atronador. Y bueno, después de eso Toho tuvo como un descanso. Y yo creo que Toho ni se esperaba un éxito de ese tipo. Y tampoco creo yo que la película fuera tan política.
hasta el punto de que no se hizo ninguna secuela, aunque la película termina pues muy abierta, ¿no? Para que continúe la historia. Sí, a mí siempre me ha sorprendido que Cojo diera luz verde a una película como esa. Yo creo que no leyeron el guión. Es seguramente, yo creo que ahí debemos un poco el poder que tiene la industria y de aquí a no para llevar adelante este proyecto, porque me parece, siempre me ha sorprendido. Es un icono en la cultura japonesa, igual que Shinji Kikuchi. Claro, es que imaginaros que una película que en gran parte está financiada por el gobierno la utilicen para meterse con ese gobierno, ¿no? Entonces es un poco... Pues una película reaccionaria. Sí. Una película reaccionaria a lo que sucedió en 2011. O sea, 4 años después, creo que es el ejemplo perfecto de cómo trasladan a través del cine, ¿no? Pues una protesta, ¿no? Contra el gobierno o contra una serie de acciones que toman determinadas empresas, ¿no? Después esta que tenemos, Godzilla Minus One, que es famosa por haber ganado el primer Oscar para la franquicia de Godzilla. Para mí es como si hubiera ganado yo también, ¿no? De cierto modo. Pero ya aquello fue espectacular. Un antes y un después. ¿Merecido o no merecido? No sé qué. No, yo ahí no voy a entrar. Porque la película, bueno. Y esta lo gana a lo mejor efecto especial, me voy dando cuenta. Que están muy bien, ¿eh? Pero bueno, esto tengo Oscar, pero ya. Da igual, la cuestión, que es un peliculón también, la tenéis disponible en Netflix, ¿está? En Netflix, sí. Y bueno, es una película que cuyo background se retrae a los años medianos después de la Segunda Guerra Mundial. Después de que Japón pierde la guerra, ¿por qué se llama Godzilla Minus One? Porque en aquella época los japoneses se llaman a sí mismos, Japón era como el país Minus One, estaba totalmente en la ruina, ¿no? Entonces, Yamazaki usa ese término que se acuñó en aquel momento para titular la película. Y es una película que tiene... Un minuto. No sé, no sé. Dale, Jonathan. No, bueno, pues no sé si hay que elegir una película de estas dos, porque hay muy pocas, pero yo me quedo con Shin Godzilla sin duda toda. Sí, yo, tipo de Shin Godzilla es una película tan arriesgada que ya solo por eso ya me quedaría con ella, pero es que Minus One me parece un peliculón como la copa de un pino. ¿Y tú, Jaime? Yo también diría Shin Godzilla por una sola escena, que es la escena en la que bombardean a Godzilla de noche, que creo que es absolutamente espectacular, tanto la música, la luz que le proporcionan al monstruo y la devastación que se crea, ¿no? Creo que es algo que jamás había visto en una película de Space. Exacto, pues esto nos demuestra el genial estado de salud que está el sabio radioactivo Godzilla en este momento, ganando Oscars, ganando los premios a mejor película de la Academia de Cine japonés. No hemos hablado de la trilogía de animación de Netflix, mucha gente las odia, pero a mí me parecen muy interesantes. Su ciencia ficción, a mí me parecen muy interesantes, aunque frías, pero son muy interesantes. Luego está la serie de Godzilla Singular Point, que yo creo, a mí me gustó, porque yo creo que tras 70 años de lo mismo, pues está bien que propongan cosas totalmente nuevas y diferentes y revolucionarias, como lo hizo también Shin Godzilla, ¿no? Para el personaje. Así que está el personaje en un excelente estado de salud. Yo os recomiendo que os acerquéis a alguna de las películas que os hemos recomendado. Tenéis en Netflix Minus One, en Filmin también tenéis varios Kaiju, tenéis a Shin Godzilla, en fin. Os recomendamos, así que nada, en esta hora hemos trasladado a los presentes los 70 años de historia de este icono y nada, solo quiero dar las gracias Jaime por estar aquí, Muchas gracias a todos. Jonathan, gracias Muchas gracias. por tu sapiencia y nada, muchas gracias a los presentes y nada, nos vemos, gracias. Gracias. Gracias.